Bendiciones a todos, Dios los bendiga. Bueno, para terminar nuestro estudio de ayer, hay una última pauta que consiste en cultivar el arte de reconocer la presencia del Espíritu Santo en todas partes, todo el tiempo. El Espíritu del Señor llena el mundo. El Espíritu Santo está aquí. Y resulta imposible huir y esconderse de su presencia. David intentó hacerlo, y en el Salmo 139 dice cómo descubrió que no puede esconderse de Dios. David dijo: si subiera a los cielos, ahí estás tú, y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, ahí tú estás. Si habitare en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. El Salmo 139, verso 8 al 10. Y también dice en el verso 11: si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. David testificó que no podía huir de la presencia de Dios. Si tú te interesas en Él, lo encontrarás ahí mismo donde estás. Su presencia te rodea. Cuando despiertes en la mañana, en lugar de clavar tus ojos en otra cosa, ¿por qué no meditar en Dios y un poco mientras uh, te preparas para tus labores? Recuerda que cultivar la relación con el Espíritu Santo es trabajo, es algo que tú haces, pero es fácil y un deleite. Por otro lado, te recomendaría examinarte para identificar aquello que te ha frenado en tu experiencia cristiana, lo que te ha impedido progresar, la razón por la cual no conoces a Dios tan bien como antes. Todo depende de cuál sea tu respuesta a ciertas preguntas acerca de tu vida y tus hábitos diarios. Algunas cosas que practicas y otras que omites ocultan de ti estas cosas el rostro de Jesús, roban a tu espíritu el gozo, minan tu deleite en la palabra de Dios, hacen ver las cosas terrenales más apetecibles y el cielo más distante. Y puede que necesites arrepentirte, puede que necesites limpieza en tu vida antes de que el Espíritu Santo venga y abrigue tu corazón, lo renueve y lo perfume con su presencia. Así es como cultivamos la amistad y el compañerismo con el Espíritu. Ahora, escucha el título de hoy: el Espíritu Santo lo cambia todo. Lucas 24:49 dice: he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Aquí podemos ver una verdad muy simple, clara y poderosa: el Espíritu Santo lo cambia todo. Nuestro Señor le dijo a sus discípulos que tenían delante de sí una obra que iba a sacudir al mundo. La obra consistía en predicar a toda criatura el Evangelio de Cristo, su redención y transformación. Sin embargo, justo después del mandato de ir a predicar a los hombres las buenas nuevas de salvación por la fe, Jesús les prohibió ir, y debió existir una razón muy convincente para que ellos tuvieran que esperar para obedecer sus instrucciones. A fin de que logremos apreciar la gran diferencia que se observa en las personas sobre las cuales el Espíritu Santo ha venido en poder, miremos primero la experiencia de estos discípulos a quienes Jesús habló. Recordemos que se trata de sus discípulos que fueron llamados y escogidos por Jesús. Las Escrituras nos dicen claramente quiénes eran y nos relatan la extensa instrucción que recibieron nada menos que del Señor Jesucristo mismo. Y en ese sentido ellos se graduaron del mejor seminario bíblico del mundo. Jesús en persona les enseñó durante más de 3 años. Ahora observemos también que ellos habían recibido y poseído autoridad divina. Estos discípulos tuvieron una autoridad que muy pocas personas se atreverían a ejercer en la actualidad.
Jesús les dijo, vayan por todas partes, cuando echen fuera demonios, cuando sanen los enfermos, tomen toda mi autoridad. Él nos da su autoridad y otorga su autoridad a personas que no han tenido experiencia espiritual. De eso puedes estar seguro. Y en efecto, esas personas a las que Jesús dijo en Lucas 24:49, quedaos hasta que seáis investidos de poder, conocían a Jesús de manera cálida y cercana. Habían estado con él a lo largo de 3 años. Lo habían visto morir en una cruz, lo habían visto después de resucitar, lo conocieron vivo, muerto y resucitado. Y ellos dieron muestras evidentes de que habían experimentado una conversión genuina. Y yo sé que algunas personas enseñan que los discípulos se convirtieron cuando descendió sobre ellos el Espíritu Santo en Pentecostés, pero para ser sincero, la Biblia no dice eso. Se trata de un giro doctrinal que se han inventado para dar licencia a su propia carnalidad. Es evidente que los discípulos habían experimentado una verdadera conversión y así lo declaró Cristo. Y si tenemos dudas, pues leamos la oración que hizo Jesús acerca de esos discípulos en Juan 17, del 7 al 9. Dice, ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos. Y luego dijo en el versículo 14, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Estas son afirmaciones que hizo Jesús acerca de sus discípulos y no parecen para nada palabras pronunciadas acerca de un grupo de pecadores que todavía necesitan convertirse. Ahora, debemos recordar de nuevo que Jesucristo había trazado para los discípulos un programa de evangelización mundial y les prometió que recibirían poder del Espíritu Santo a fin de dar testimonio eficaz a todos los rincones de la tierra. Él dijo que entrarían a una nueva era, que Dios iba a introducirlos a un cambio de dispensación, pero no iba a hacerlo sin una experiencia previa de ascenso espiritual. Dios tiene sus dispensaciones en la obra que lleva a cabo entre los hombres, pero no tiene calendarios para sacar el mes de enero y cambiarlo por el mes de febrero y así ajustar las dispensaciones. Sus dispensaciones tienen que ver con personas, no con calendarios. Tienen que ver con experiencias reales, no con una medida de tiempo. Cuando iban a entrar a una nueva era, no solo se trataba de un cambio de dispensación, sino que venía precedida de una nueva inspiración divina, mediante la cual eran revestidos con poder de lo alto. Recibían un poder que no habían tenido antes, y ese poder entraba en ellos y se apoderaba de ellos y les permitía experimentar a Dios de una forma totalmente nueva. El poder era de hecho una persona que entraba en ellos y venía a morar en ellos. Esa es la diferencia entre cristianismo y todos los cultos religiosos y religiones orientales. Todas las religiones tratan de despertar lo que ya existe en el ser humano, mientras que el cristianismo dice lo que tú tienes no es suficiente, necesitas una porción que solo viene de arriba. Esa es la diferencia. Los otros cultos dicen, despierta lo que está en ti y espera que eso sea suficiente. Y a manera de ilustración, por ejemplo, si 4 o 5 leones vinieran hacia ti, pues nunca se te ocurriría decir, ah, despierta el león que hay en ti, ¿sí? Sino, eso no funcionaría, no sería suficiente. Ahora, escucha muy bien esto. Para poder vencer un poder superior y por fuera de él, tenemos que hacerlo más grande y poderoso.
Eso es exactamente lo que el Espíritu Santo declara que hace por el creyente. Aún así, las religiones insisten en decir: concéntrate, libera tu mente y los poderes creativos que hay en tu interior. El hecho simple y llano es que esa clase de poder creativo no reside en nuestro interior. Desde el momento en que nacemos empezamos a morir. Y a veces me he preguntado por qué los bebés lloran al nacer, y podría ser que no quieren morir. Empiezan a morir en el instante en que nacen. Todas estas enseñanzas acerca de la potencialidad interior, de los impulsos creativos, del despertar de tu verdadero yo, son difíciles de defender porque vivimos sobre la tierra apenas lo suficiente para mantenernos en pie. Y a medida que envejecemos, la gravedad nos empuja y lentamente nos arrastra. Y por último, nos pasa por encima. Y al final nos damos por vencidos con un suspiro y volvemos al polvo, a la tierra. Esa es la clase de potencialidad que tiene la raza humana, la potencialidad para convertirse en cadáver. El Dios Todopoderoso nos dice: yo no quiero despertar el poder que hay en ti. Tú recibirás el poder del Espíritu Santo que vendrá sobre ti. Eso es algo completamente diferente. Si lo único que necesitáramos fuera ser despertados, pues el Señor simplemente nos hubiera despertado. Pero necesitamos mucho más que eso. Necesitamos ser revestidos de poder de lo alto. Así que estos discípulos tenían que entrar en una nueva era, la cual tenía que definirse, perdón, por algo grandioso y nuevo, una condición espiritual enriquecida. Y a partir de esto, ¿cuáles son las diferencias que vemos en estos discípulos? Primero, a fin de preparar el terreno, miremos algunas características que tenían estos discípulos antes de la venida del Espíritu Santo, los cuales evidencian aquellas bendiciones que Él no tuvo que concederles en Pentecostés. Por ejemplo, ellos eran discípulos verdaderos y eran conscientes de su discipulado y de su autoridad, la cual habían recibido de Cristo. Eran los amados discípulos del Señor. Y eso no sucedió en Pentecostés. Ellos ya se habían convertido, habían sido perdonados y gozaban de comunión con Cristo. Y tenían algo que muchos ministros de hoy no tienen, que es el don de la predicación. Dice Lucas 9:6 que pasaban por todas las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Y esto fue antes de que viniera el Espíritu Santo sobre ellos. Tenían también el poder para hacer milagros, así que cuando regresaron para contarle a Jesús las manifestaciones del poder, Jesús los reprendió por su orgullo y les dijo que debían alegrarse más bien de que sus nombres estuvieran escritos en el cielo. Sin embargo, Él no negó que ellos habían ejercido el poder que les había dado, porque Él lo sabía. Él mismo se los había dado. Algunos enseñan que si alguien es lleno del Espíritu Santo, sucederán milagros, olvidando que los discípulos ya tenían el poder para hacer milagros antes de ser llenos del Espíritu Santo, como dice en Mateo 10, del 1 en adelante, y Lucas 9. El poder del Espíritu Santo no es necesario para hacer milagros, escúchalo bien. El poder del Espíritu Santo es infinitamente superior, excelso y más maravilloso que eso. Ellos realizaron milagros antes de que el Espíritu Santo viniera. Ahora veamos la diferencia en sus vidas y en sus experiencias cuando el Espíritu Santo descendió sobre ellos, no en los días previos, sino después a Pentecostés, después del derramamiento del Espíritu Santo. ¿Qué hizo el Espíritu por ellos? Es fácil enumerar, escúchalo bien, 7 efectos que produjo el Espíritu en ellos. Y puedes confirmar cada uno de ellos en las Escrituras. Y creo que deberíamos enfocarnos en aquello que Dios resalta, insistir en su énfasis divino, escudriñando las Escrituras y siendo fieles a la clara enseñanza de la palabra. Y veamos cuáles son.
Número uno, conocieron su presencia. Primero, ellos experimentaron una conciencia repentina y resplandeciente de la presencia del Dios viviente, propiamente dicha. Ellos conocían a Jesús y lo amaban, pero con la venida del Espíritu Santo recibieron un conocimiento repentino e iluminador de Dios mismo que estaba presente en medio de ellos. Un velo fue quitado y sintieron a Dios. Y a partir de ese momento gozaron de una agudeza sin igual para percibir a Dios. Sabían que estaban en contacto inmediato con otro mundo, y eso es exactamente lo que la iglesia actual promedio no tiene. Nosotros no estamos en contacto con otro mundo. De hecho, nos contentamos con estar en contacto con este mundo y con lo que nos ofrece. Pero estos discípulos eran de otro mundo. Y yo creo que sobre nosotros debería haber una sensibilidad particular de Dios y del cielo. Deberíamos vivir día a día con la conciencia y el discernimiento de Dios y del cielo, sin importar que seamos negociantes, maestros, amas de casa, estudiantes o cualquier otra cosa. Y podemos decir que solo el Espíritu Santo puede dar, traer, impartir y mantener en nuestra vida esa conciencia de la presencia divina. Para estos discípulos en Pentecostés fue como si una nube hubiera descendido y una ciudad de Dios, antes invisible e inimaginable, fuera de repente una realidad que podían ver claramente con sus propios ojos. Número 2, recibieron gozo. La segunda diferencia es esta: ellos recibieron el gozo del Espíritu Santo. Podemos observar el cambio inmediato en el tono emocional. En los 4 evangelios no hubo mucho gozo, hubo instrucción y hubo una paz discreta y sutil, pero no mucho gozo. Y cuando pasaron al libro de Hechos, cambiaron del modo menor al modo mayor. Y eso me hace pensar en las antiguas canciones judías escritas en modo menor. Son tristes y melancólicas, sin gozo verdadero. Expresan llanto y gemido, ruegos y lamentos, pero nunca llegan a la respuesta del gozo interior. Y pienso en el amado pueblo de Dios que ora siempre pidiendo gozo, luz y toda bendición, y aún así no lo recibe. Se emocionan el domingo y luego recaen a un nivel más bajo el lunes. Y tal vez se emocionen un poquito el miércoles en la noche, pero nunca pareciera perdurar. La campana pierde su badajo y ya no tiene cómo sonar. Pues bien, ahora el gozo y la felicidad de estos discípulos eran el gozo, la bendición y el deleite del Espíritu Santo. Su felicidad ya no era la felicidad de Adán, ni la felicidad natural. Los seres humanos se esfuerzan por fabricar algún tipo de gozo. Lo intentan en los salones de baile, lo intentan con la música, lo buscan en programas de televisión, pero aún así no vemos rostros verdaderamente felices. Pareciera que las personas estuvieran siempre en algún tipo de trance de frialdad. Y tal es el esfuerzo por producir gozo en Adán. Y Adán no es en esencia feliz. Adán tiene que morir y volver a la tierra e ir al infierno, a menos que se convierta por medio de la sangre de Cristo. La raza humana no es esencialmente feliz. Somos cualquier cosa menos eso. El gozo del Espíritu no es una realidad alterada, es un gozo que sigue a la resurrección. Cristo salió del sepulcro y el Espíritu de Cristo resucitado regresa a su pueblo. El gozo que tenemos es el gozo que mira el sepulcro con retrospectiva. No es un gozo que existe a pesar de que sabemos que tenemos que morir. Es un gozo que se desprende del hecho que en Cristo ya hemos muerto y resucitado y no hay muerte real para el verdadero Hijo de Dios. Número 3, predicaron con poder. El tercer efecto transformador que trajo el Espíritu Santo fue el impresionante poder de sus palabras para penetrar y cautivar. Y no hace falta explicar que existen diferencias en el poder de convencimiento de las palabras.
Las mismas palabras o la misma frase pronunciada por un hombre te dejarán convencido, mientras que en boca de otro hombre pueden dejarte completamente indiferente. Esa es la diferencia que marca el Espíritu Santo. Jesús dijo en Hechos 1:8, recibirán poder. Y la palabra poder significa la capacidad para hacer. Cuando Pedro predicó en Pentecostés, las personas al escucharlo se sintieron afligidos en sus corazones. Esas palabras los atravesaron. Hechos 2 dice que al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? En Hechos 2:37. Esa es compunción de corazón. Ahora, no citamos el griego con mucha frecuencia porque da la impresión de que un hombre sabe más de lo que en realidad conoce. Pero en el Evangelio de Juan, cuando se refiere al soldado que atravesó el costado de Juan, en Juan 19:34, la palabra griega que se usa no es tan fuerte como la palabra compungido que se emplea en este pasaje de Hechos 2:37. Para resumir, las palabras de Pedro en Pentecostés penetraron más hondo en el corazón de los oyentes que la espada en el cuerpo de Jesús. La palabra es más fuerte en griego. El Espíritu Santo penetró y esa es una de las obras del Espíritu Santo. Él afila la punta de las flechas del hombre de Dios. Moody dijo que él predicaba los mismos sermones después de ser lleno del Espíritu Santo, pero descubrió que había una gran diferencia, porque ahora tenía ese poder que penetraba. Antes intentaba simplemente razonar con las personas, rogarles y presionarlas para que vinieran, y lo que vino después fue la penetración divina que atravesaba todo el ser, más allá del razonamiento de las personas. Y no solo eso, número 4, tenían autoridad. En cuarto lugar, hubo de repente un claro sentido de la realidad de todas las cosas. Y notamos a lo largo de los 4 evangelios que los discípulos hacían preguntas, mientras que en el libro de los Hechos y después de Pentecostés, ellos eran quienes las respondían. Esa es la diferencia entre el hombre que está lleno del Espíritu y el hombre que no. El predicador que no está lleno del Espíritu usa muchas muletillas, como ahora preguntémonos, ¿cuántos dicen amén? Y dile a tu vecino, aleluya, y esto. Y a menudo me pregunto por qué el pastor o el ministro ha querido hacerse una pregunta a sí mismo. ¿Por qué no resolvió esa cuestión antes de subir al púlpito? ¿Qué podemos decir? ¿Qué deberíamos pensar? Dios nunca pone a un predicador en el púlpito para que formule preguntas. Él lo pone ahí con autoridad para pararse en el nombre de Dios, hablar y dar respuestas. En los 4 evangelios, los discípulos habían formulado muchas preguntas. Señor, ¿qué va a suceder? Señor, ¿cómo va a suceder? Señor, ¿quién? Señor, ¿qué? En cambio, ahora, después de Pentecostés, se paraban con autoridad y respondían preguntas. El mismo Pedro, que furtivamente trataba de calentar sus manos en el fuego del mundo y le mintió a la mujer que lo reconoció en Mateo 26, 69 al 74, estaba de pie con valentía ahora para predicar la palabra del Señor. Había una diferencia, había poder y autoridad. Ahora, yo estoy convencido de que debería haber mucha más autoridad en el púlpito de lo que hay en la actualidad. Un predicador debería reinar desde el púlpito como un rey desde su trono. No debe reinar por la ley ni por las reglas, ni por medio de juntas o la autoridad de un hombre. Debe reinar por dominio moral. Cuando el Espíritu Santo viene, Él toma las cosas de Dios y las traduce a un lenguaje que nuestros corazones pueden entender. Cuando un hombre de Dios se levanta y habla, debe tener la autoridad de Dios sobre él para que las personas asuman la responsabilidad de escucharlo. Cuando no lo escuchan, se hacen responsables delante de Dios por dar la espalda a la divina palabra. En lugar de estas figuras indispensables de autoridad, hoy tenemos gatitos domesticados con sus garras cuidadosamente cortadas en el seminario.
para poder tocar a la congregación sin rasguñarlos. Tienen las garras cortadas y son tiernos y suaves. En quinto lugar, fueron separados. Esta es la quinta característica. La llenura del Espíritu Santo produce una separación radical entre el creyente y el mundo. De hecho, después de Pentecostés, ellos miraban otro mundo. En realidad vieron otro mundo. En la actualidad se percibe que incluso una gran parte del cristianismo evangélico trata de convertir este mundo a la iglesia. Estamos trayendo el mundo patas para arriba, sin regenerar, sin purificar, sin confesar, sin bautizar, sin santificar. Estamos trayendo el mundo directo a la iglesia. Si logramos conseguir que un pez gordo haga algún comentario positivo acerca de la iglesia, corremos a imprimir lo que este personaje es y sus opiniones favorables. Pero eso nos debe tener sin cuidado de los peces gordos, porque servimos a un Salvador vivo y Jesucristo es Señor de señores y Rey de reyes. En sexto lugar, se convirtieron en hombres de oración. La sexta gran diferencia es que se deleitaban en la oración y en la comunión con Dios. ¿Recuerdas que en aquellos momentos de oración que registran los evangelios, el único que podía permanecer despierto era Jesús? Porque los otros trataban de orar, pero se acercaron a Jesús y le pidieron en Lucas 11:1, enséñanos a orar. Él sabía que no podemos simplemente enseñar a alguien a orar. Algunas iglesias promocionan hasta cursos acerca de cómo orar, pero qué ridículo. Eso es como dar un curso acerca de cómo enamorarse. Cuando el Espíritu Santo viene, Él toma las cosas de Dios y las traduce a un lenguaje que nuestros corazones pueden entender, incluso si no conocemos la voluntad de Dios. El Espíritu Santo sí la conoce y Él ora con gemidos indecibles, dice Romanos 8:26. Estos discípulos eran personas de oración. En el libro de Hechos los encontramos en reuniones de oración, pero antes de eso se quedaban dormidos. La diferencia fue el Espíritu. Ahora se deleitaban en gran manera en la oración. Y la séptima y última característica tiene que ver con la manera como ellos amaban las Escrituras de Dios. Podemos observar que Jesús citó las Escrituras en los Evangelios, pero los discípulos citaron las Escrituras en el libro de los Hechos. Era diferente. Recordemos, o mejor dicho, yo recuerdo que escuché a un querido santo de Dios que dijo, cuando fui lleno del Espíritu, amaba tanto la Escritura que si comerlas hubiera aportado más palabra de Dios a mi interior, me habría comido el libro. Pues hubiera podido comérselo en sentido literal con la cubierta de cuero y todo, si esto hubiera añadido más del libro a su corazón. Pero no recibes más comiéndolo. La palabra de Dios es dulce para la persona llena del Espíritu, porque el Espíritu es el autor de la Escritura. No puedes leerlas con el espíritu de Adán, porque fueron inspiradas por el Espíritu de Dios. El espíritu del mundo no aprecia las Escrituras. Es el Espíritu de Dios el que imparte el aprecio por ellas. Un pequeño destello del Espíritu te dará más iluminación interior y divina sobre el significado del texto que todos los comentarios jamás escritos por los eruditos y teólogos. Si tengo comentarios, solo estoy tratando de mostrar que tengo todo, menos la llenura del Espíritu. Y eso es no tener nada. Cuando tienes el Espíritu Santo, Dios puede usar cualquier cosa para proveernos iluminación. En la actualidad nos inclinamos a vivir por rumores. Nuestro sentido de la realidad se ha vuelto borroso y difuso. El asombro ha desaparecido. Ahora, quiero dejarte con esto para que medites. Quiero relatarte los acontecimientos que tuvieron lugar en Europa entre los moravos en 1727. Ellos eran personas calladas como tú y yo, pero esperaron y prepararon sus corazones y una mañana de repente les sobrevino lo que ellos denominaron una conciencia de la cercanía
amorosa del Salvador por impartición instantánea. Cuando al Espíritu se le permite establecer un vínculo íntimo con un alma humana, Él nunca habla de sí mismo, sino que siempre habla del Señor Jesucristo. Él viene a revelar a Jesús, y aunque es el Espíritu Santo el que descendió sobre esa congregación de moravos en 1727, ellos no hablaron de una amorosa cercanía del Espíritu. Ellos hablaron de una conciencia de la cercanía amorosa del Salvador por impartición instantánea. El conde Zinzendorf escribió que el pequeño grupo de 75 creyentes alemanes se levantó y salió de ese edificio tan feliz y tan gozoso que no sabían si estaban en la tierra o habían ido al cielo. El historiador dice que como resultado de esa experiencia, en el lapso de 20 años, tan solo esos cristianos moravos llenos del Espíritu Santo hicieron más por las misiones en el mundo que la iglesia entera en todas partes en 200 años. Los convirtió en misioneros y ellos cubrieron su obra y su misión en oración. ¿Y sabes qué sucedió? Los moravos lograron la conversión de un hombre llamado Charles Wesley y de su hermano John Wesley. Y mientras John cruzaba el océano Atlántico, se desató una tormenta que aún los marineros tenían miedo. Y John Wesley se dio cuenta de que un puñado de cristianos moravos eran los únicos que no tenían miedo. Se habían juntado a cantar himnos con sus rostros resplandecientes. Y al preguntarles por qué no oraban y por qué estaban felices, ellos respondieron: si el Señor quiere que nos ahoguemos, una muerte fugaz será gloriosa y será una gloria repentina. Y Wesley, un anglicano solemne, no sabía qué pensar de eso, pero la respuesta penetró hasta lo más hondo de su alma y fue a hablar con su hermano Charles y descubrió que ya se había convertido. Y más adelante John buscó a Peter Bowler, moravo, y le dijo: Peter, mi hermano Peter, yo no tengo lo que tú tienes y no tengo lo que tiene mi hermano Charles. ¿Qué puedo hacer? Y Bowler le contestó: es por la gracia, hermano, todo es por gracia. Y John Wesley dijo: bueno, yo no tengo gracia, ¿qué debo hacer? ¿Debo dejar de predicar? Y Peter Bowler le dijo: predica la gracia porque está en la Biblia, y luego cuando la tengas, predica de ella porque la tienes. Y poco tiempo después, Wesley sintió un insólito ardor en su corazón. Y más adelante, el metodismo se extendió por todo el mundo. El ejército de salvación se originó en el mismo derramamiento pentecostal que se produjo entre los moravos en 1727. No sucedió nada espectacular, no hubo lenguas, nadie se trepó a un poste ni gateó sobre la paja. Estos eran alemanes buenos y de buena conducta, pero el Espíritu Santo vino a morar donde debía estar, en su interior, haciendo a Jesús real. Estaban tan llenos de gozo que apenas podían permanecer de pie. Ahora quédate con esto. El Nuevo Testamento habla del sentido de asombro que había entre los cristianos primitivos. La iglesia de nuestros días parece que lo ha perdido. Podemos explicar todo, mientras que a lo largo del libro de los Hechos y en las epístolas percibimos una nota constante de sorpresa gozosa. A diario gozaban de las bendiciones y de las benditas sorpresas del Dios vivo. Él los bendecía al punto de dejarlos asombrados. Una vez alguien dijo: Dios es tan bueno conmigo que me asusta. Y él usó la palabra asustar en lugar de asombrar. Pero eso es lo que tratamos de decir. El asombro viene a nosotros cuando recibimos el Espíritu Santo, y es lo que necesitamos. Que el Señor nos lo conceda. Sin duda alguna, el Espíritu Santo lo cambia todo. Ay, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos todo el honor y la gloria. Gracias, Señor, por tu hermosa palabra, por enseñarnos, Señor, que realmente tu Espíritu lo cambia todo. Porque Él nos enseña todas las cosas tuyas.
Él nos recuerda todo lo que tú hablaste. Él te glorifica a ti. Él convence de justicia, pecado y de juicio. Él nos da poder para predicar de ti. Él nos guía a toda verdad y justicia. Y Él da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Cuánto lo necesitamos a tu espíritu todos los días, porque tu espíritu lo cambia todo, Señor. Ayúdanos a entenderlo y a ponerlo en práctica todos los días de nuestra vida, desde que nos levantemos hasta que nos acostemos. Te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.